Hola, buenos días, tardes, noches, de acuerdo a cuando vean esto. Ahora me doy cuenta que tengo acá el, el logo de uno de mis trabajos que tengo ahora. Estoy a cargo de la Unidad de Ciencia del Comportamiento en el Gobierno Nacional y trabajo también en algunas otras cosas en el Ministerio de Economía, pero le dejo este fondo como para que no tengan que ver el desorden de aquí de mi escritorio. A ver, primer ayuda que queremos darle, simplemente porque ya charlamos en clase, tengo más años que un terreno, me he dedicado desde que me recibí en 1986 al derecho administrativo. El derecho administrativo en Bahía Blanca es complejo como para vivir exclusivamente el derecho administrativo y menos cuando uno empieza, pero sí siempre tuve como esta inclinación, esta vocación y empezar a trabajar en estos puntos. Por eso es que la experiencia nuestra y de todos los otros miembros de la cátedra, que cada uno tiene mucho recorrido en diferentes lugares, ya sea desde dentro de la administración, desde afuera, como Marcelo Schinger, que ha estado en todas partes. Bueno, eso nos permite compartir con ustedes esta, esta mínima experiencia que nosotros podemos tener. Entonces, vamos a un tema realmente complejo cuando uno está estudiando y no tiene ni idea cómo sentarse frente a la computadora. Por eso estuve buscando y seleccionando para este primer escrito que se refiere a escritos que se presentan a la administración, o recursos administrativos o presentaciones, algunos ejemplos que fui mechando de lo que he trabajado yo en en mi trabajo profesional para no usar de otras personas. Entonces vamos a empezar a compartir. Empecemos por a ver, no me acuerdo cuál es el que está primero, empecemos con este. Bueno, este era un recurso que presenté ante la Municipalidad de Bahía Blanca. Los recursos, bueno, en todos los escritos, ya sea tanto judiciales como administrativos, el título tiene que tener un resumen brevísimo, de qué viene la mano. Acá interponía un recurso en revocatoria, el jerárquico en subsidio quizá no hacía falta ponerlo porque bueno, como sabemos y como ya a esta altura, no, todavía no sabemos, pero como va a ver en los videos que vienen, el recurso jerárquico se lo considera implícito al subsidio, por más que uno no diga nada, si se llega a rechazar el de revocatoria, el de subsidio va de manera implícita y por lo tanto bueno, se eleva automáticamente a que decida el superior. Así que bueno, aquí interpongo un recurso jerárquico, no sé si era ante el agrimensor, ante quien era el intendente en aquel entonces en Bahía Blanca, y siempre a ver, puede haber muchos tipos de presentaciones. Aquí yo recuerdo que representaba una empresa, entonces con esa empresa yo eh, tenía un poder. Entonces, me presentaba yo como abogado en representación de esa empresa. Entonces, esto no difiere en nada de un escrito judicial. Quizá aquí hice un corte y pegue de la presentación de un escrito judicial, en donde me presento, digo que soy abogado, doy mis datos tributarios y allí avanzo con la constitución del domicilio, el domicilio legal, y indico el expediente, que es un tema central. En en los expedientes administrativos generalmente tienen un número y una carátula, es decir, cómo se llama, es fulano de tal solicita tal cosa, o fulano de tal presenta recurso, o el nombre de la empresa o de la persona que está involucrada en ese expediente. Entonces, como aquí yo me presento en representación, valga la redundancia, de una empresa, acompaño el título, acompaño una copia simple de Poder General. Eh, Tanto para las presentaciones administrativas como judiciales, la presentación de un Poder General, porque el Poder General sirve para hacer un montón de presentaciones, entonces uno acompaña lo que llama el testimonio, es decir, la copia certificada por escribano de ese escrito original que se encuentra agregado al protocolo de ese escribano, sino simplemente acompaña una fotocopia. Y existe alguna fórmula sacramental, también jurando sobre su legalidad y vigencia, como lo van a ver en muchos escritos, o directamente
lo acompaña, uno lo acompaña y basta con eso. Si la otra parte refuta la vigencia y autenticidad de ese poder o se lo requiere el propio juzgado por cualquier motivo, usted tiene que acompañar el escrito original y se lo devuelven certificando, cotejando esa fotocopia con el original que ustedes han presentado. Siempre tienen que identificar a quién representan y dar su domicilio. Fíjense que más arriba ya han constituido un domicilio legal. Aquí yo lo constituí en mi estudio y de allí tengo. Entonces, lo primero, y ahí vamos a la segunda parte de esto, es ser siempre claro con los títulos en los cuales uno va a dividir su presentación. Hay gente, hay profesionales que no lo hacen, y la verdad eso le quita prolijidad, dificulta la lectura del escrito o del recurso. Nosotros lo que tenemos que tener presente, tanto para las presentaciones judiciales como para las presentaciones administrativas, que nuestro principal objetivo es atraer la atención de la persona que nos va a leer. Piensen que quien vaya a dictaminar en este proceso, el abogado que básicamente es quien va a encuadrar y va a dar el primer vistazo sobre esto y emitir un dictamen con fuerza no vinculante, pero que sí determina mucho la posición que va a asumir la administración, ya está podrido de ver miles de expedientes. Entonces es muy importante que ustedes tengan esta prolijidad primero para presentar las diferentes partes de su escrito, y segundo, vamos a ver más adelante que ese escrito o bien esté dividido en cada uno de los capítulos de lo que van a ir ustedes presentando. Aquí este escrito es interminable, tiene 37 páginas porque era una cuestión muy completa. Entonces, si ustedes lo hacen de una manera muy corrida, no resaltan lo principal de lo accesorio, no pueden ir llamando la atención sobre los diferentes puntos que ustedes quieren ir desarrollando. Entonces es muy importante la titulación y la división en capítulos y subcapítulos que ustedes hagan del escrito. El primero siempre es personería. Vamos a ver más adelante, cuando ustedes se presentan sin poder, no hace falta esta personería. La personería, entonces, si ustedes se presentan como abogados representando a alguien, tienen que acreditarla de alguna manera. Y lo mismo, esta parte de personería es, por ejemplo, si ustedes se presentan patrocinando, es decir, acompañando a un particular que se presenta en representación de una empresa, por ejemplo, si ustedes van a presentar a la Coca-Cola por sí mismo no vive, se representa y actúa por intermedio de sus representantes. Aquí podrían poner el nombre Coca-Cola Argentina, representada en este acto por fulano de tal, su presidente, y aquí tienen que acreditar cómo es presidente. Bueno, el acta de directorio donde se lo designan, una copia certificada de ese acta de directorio, etc. O sea que la personería no solamente cuando ustedes actúan en representación de un tercero, sino cuando una persona actúa en representación de una sociedad. Si fulano de tal se presenta por sí mismo, se presenta en este mismo escrito, puedo hacerle con el patrocinio de alguien. Recuerden que en las presentaciones administrativas no es necesario tener el patrocinio de un abogado, como vamos a ver más adelante. Entonces, si se presenta una persona directamente, este capítulo de personería desaparece y ustedes empiezan por el objeto, en el cual hacen un brevísimo resumen de qué vienen a reclamar. Aquí lo que venimos a reclamar es, primero, es a decir, bueno, ¿qué vengo a hacer acá? El objeto de este escrito. Vengo a interponer un recurso revocatorio. Es prolijo también que citen la norma que fundamenta, la norma en este caso de procedimiento que fundamenta la petición de ustedes. En este caso, los artículos 89 y 95 de la Ordenanza General 267. Recuerden que la Ordenanza General 267 es una reproducción de la Ley 7647 de procedimientos administrativos. Entonces, vienen a interponer recurso revocatorio. ¿Sobre qué acto? El acto, aquí hay un decreto fechado el 16 de junio del corriente, que no se le dio el número, tiene una fecha, pero no tenía el número ese decreto. Y, ¿qué otra cosa van a hacer? Van a requerir vista de las actuaciones y la suspensión de los efectos del acto aquí impugnado. Entonces, primero solicitan vista.
¿Qué quiere decir? Bueno, nada, aquí en este caso no me habían dado vista de las actuaciones, no pude ver los antecedentes, no se me mostró el expediente, entonces peticiono la vista de las actuaciones. Interpongo recurso de revocatoria en base a los antecedentes que ya tenía en mi poder, pero finalmente también solicito vista para poder ampliar en base a a lo que investigue en ese expediente. Aquí también, como ven, lo que quiero es que se me dé la vista de cómo se hizo para calcular una tasa ambiental que yo estaba impugnando en ese entonces, y lo que le estoy diciendo también es en base a qué solicito esa vista, y vuelvo a lo mismo. El artículo es la ordenanza, el artículo 11, la ordenanza general 267 y la ley 12475 de acceso a las actuaciones administrativas, que era una ley provincial. Y explico también qué pasó. Es decir, le digo acá, me notificaron que que habían calculado una tasa, esa tasa no me dijeron cómo se había calculado, etcétera, etcétera. Entonces, también explico por qué, los diferentes puntos de la tasa ambiental, etcétera, etcétera. Y la suspensión de los términos para recurrir, permitiendo mejorar los fundamentos del recurso. Como sabemos, tanto en la Nación, por disposición expresa de la Ley de Procedimientos Administrativos, como en la provincia de Buenos Aires, por la interpretación que ha hecho la Corte de la provincia de Buenos Aires en el caso Club Estudiantes de La Plata contra provincia de Buenos Aires, bueno, no, ese no dice eso, perdón. Por la interpretación, el Club Estudiante de La Plata es por la necesidad de dictamen. La Corte de la provincia reiteradamente ha dicho que el pedido de vista suspende los términos para recurrir, porque si yo no tengo la posibilidad bueno, de ver esas actuaciones, no tengo la posibilidad de ejercer mi derecho plenamente. Entonces suspende el pedido de vista los términos para recurrir. ¿Qué pasó? Aquí todavía estaba bastante discutido, esto es un recurso muy viejo que interpuse yo, debe ser como 15 años. Entonces, por las dudas, yo interpuse el recurso y también pedí la posibilidad de suspender los plazos y que se me permita ampliar ese recurso cuando pueda cuando pueda tomar vista de las actuaciones. Y aquí empiezo con un largo relato de los antecedentes. Y ven qué es lo que estoy haciendo. Bueno, siempre esta costumbre, que bueno, yo lo tomé de otros que sabían más que yo y quienes me enseñaron. En especial había una persona que era espectacular para titular y con quien yo me formé bastante profesionalmente, una persona que se llamaba Mario Monachel Irquea, que fue presidente del Colegio de Abogados de la provincia, tenía un gran carisma para titular. No solo en cuanto a la prolijidad del escrito, sino también cómo llamar la atención de quien lee y que no se aburra. Sobre todo en estos casos donde hay que desarrollar muchísimas cosas, como ven aquí, las 37 páginas, lo que yo escribí, soy larguero también, tengo un problema, pero por lo menos si uno lo divide en artículos, en capítulos, en incisos, y trata de ordenar esa exposición y llamar la atención con títulos, y tiene la posibilidad de que la lectura sea más fácil. Entonces empiezo aquí a decir, bueno, ¿qué pasa con la Constitución? ¿De dónde viene esa posibilidad de regular el ambiente? El origen de la tasa ambiental que se fijó en la provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a hacer un largo relato de los antecedentes. ¿Esto por qué también? Porque trato de facilitarle la tarea interpretativa de qué es lo que estoy reclamando a quien lee. Si yo soy prolijo y le enumero todo, no hago que tenga que ir a buscar normas, que tenga que ir a buscar aparte de atrás del expediente. Entonces, con eso logro dos cosas. Primero, facilitarle la tarea, pero también resaltar que lea lo que yo quiero que lea. Entonces, si bien a veces es medio tedioso, aquí le interpongo este punto. Aquí ustedes habrán visto, ahora me acordé, porque tratándose de un tema vinculado al municipio, interpongo el recurso con jerárquico en subsidio. ¿Por qué? Porque esta es una tasa muy rara, la de la provincia de Buenos Aires, en la cual la percibe la municipalidad de Bahía Blanca y ahora vamos a ver, se le delega a la municipalidad de Bahía Blanca. Es la única
municipalidad que tiene en toda la provincia de Buenos Aires es la posibilidad por delegación de la provincia, porque aquí hubo un accidente muy grave en, en Bahía Blanca, en el polo petroquímico, y a partir de eso se le delegó en el Comité Técnico Ambiental, se llama, de la ciudad de Bahía Blanca, la posibilidad de regular y cogestionar con la provincia de Buenos Aires este, este punto. Pero fíjense, bueno, entonces en relación a este tema, bueno, se discutía, lo que pasaba era que estaba esta delegación, y como era una delegación, yo lo que pretendía era también llegar al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, aquí está todo este tema vinculado a la intervención de la Municipalidad de Bahía Blanca, y vuelvo a hacer todo este relato tan tedioso quizá, pero prolijo, o intenté al menos ser prolijo, y aquí estoy, acá está, acá le menciono esto, el problema no, acá no estaba acá, el problema del accidente que crea la ley TUNESE, y que establece un programa especial para el polo petroquímico del área portuaria. Ahora me acuerdo que se trataba esto. Si bien estaba vinculado al polo petroquímico del área portuaria, lo que yo estaba debatiendo aquí que no se podría expandir a otros ámbitos. La Municipalidad de Bahía Blanca controlaba otros efluentes en otros lugares que no eran el polo petroquímico del área portuaria. Entonces decía, bueno, si bien tuvieron esa delegación, no podían extenderse a otro lado. Ahora me acuerdo que se trataba. Pero ven cómo estoy discutiendo este tema. Entonces lo que quería hacer era extenderlo a otras áreas y cobrar una tasa ambiental especial. ¿No ve? Dice la Secretaría de Política Ambiental, que es un organismo provincial en coordinación con la municipalidad, la autoridad de aplicación. Entonces, bueno, hago todo un relato y sigo con este relato de las cuestiones, bueno, y todo el marco normativo vinculado al tema que yo estoy discutiendo. Como ven, siempre con capítulo, con la transcripción de las normas en juego, y esto, reitero, para evitar que tenga que ir otra vez y para enmarcar los términos de la discusión como yo también la quiero embarcar o como a mi cliente le conviene más, porque recordemos, somos abogados, estamos representando intereses, estamos representando a personas que quieren obtener algo de la administración, y por lo tanto nos conviene enmarcar de manera favorable para nuestra parte los hechos. Entonces, por eso es que, bueno, hay que a veces, pecando de ser prolijo, pecando de ser demasiado puntilloso, bueno, ir especificando en base a qué estamos. Y aquí vamos ya al corazón. Interpongo el recurso revocatoria. Aquí hablo de esta delegación, que es lo que pasa, y cuento también algo, esta cuestión del enmarque jurídico. Entonces, empiezo con alguna fundamentación legal y doctrinaria de qué debe entenderse por delegación, cómo juega la delegación entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires, cómo debe ser interpretada esta norma en base a un criterio de la Corte Nacional. También citando qué pasa cómo tienen que ser designados los responsables de los impuestos, de acuerdo a las normas, a la doctrina tributaria, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí, bueno, sigo enmarcando lo que decía antes, bueno, de toda esta evolución normativa y jurisprudencial, cómo se le aplica a el tema a Bahía Blanca. Entonces, bueno, ven cómo sigo tratando de ser prolijo, poniendo cada uno de los títulos de cada una de estas materias. Y aquí está el principio de la doble imposición, bueno, todo lo que yo discuto. Y también este otro tema, tratar de no abusar ni de las cursivas ni de la negrita, pero sí destacar algunos de los sectores que a ustedes les importan. Y tratar de ser algo creativo, algo ocurrente. Esto, la triple imposición no existe, pero sino como para decir que se suma una tasa y otra tasa y otra tasa sobre los mismos servicios. Entonces, aquí doy otra discusión jurídica, etcétera, etcétera, y bueno, sigo, como siempre, tratando de alternar el desarrollo de los hechos con la fundamentación doctrinaria y jurisprudencial
vinculada a la materia que estamos discutiendo. Acá no importa el fondo del asunto, pero bueno, para que vean cómo es la organización de un escrito. Entonces, sigo desarrollando los fundamentos de también con desarrollo una conclusión que es importante, que eso siempre también es, bueno, de todo esto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión tiene que tratar de ser corta, en donde ustedes tratan de puntualizar cuál es el objeto del agravio, cuál es lo que están pidiendo. Y después es muy importante este tema. Si ustedes están discutiendo una cuestión federal, siempre tienen que hacer la reserva del caso federal. En la primera presentación administrativa o judicial, siempre tienen que hacer esta reserva. La Corte, la mayoría de las veces interpreta esta reserva en términos sacramentales. Es decir, que si ustedes no la hicieron en su primera presentación, no van a poder, una vez superadas todas las instancias, acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Pensaba yo al hacer este escrito que iba a ir a la Corte? ¿Qué sé yo? La verdad que no. En general, yo debo haber ido en 35 años de ejercicio profesional 20 veces, 25 veces a la Corte de Nación. Y he tenido éxito pocas veces. ¿Por qué? Porque la ventana de análisis de la Corte es muy chiquita. He tenido alguna satisfacción, pero la mayoría son rechazos. Son por cuestiones de que no lo consideran de interés institucional o no hay caso federal, de acuerdo a la visión de la Corte, no se puede acceder a la Corte. Pero siempre tengan presente de tomar esta precaución. Yo la tomo siempre que puedo, ya me he acostumbrado, y no simplemente con esta fórmula sacramental, diciendo, bueno, si por si pasa algo, yo tengo que ir a la Corte. No, la Corte también tiene dicho que uno tiene que precisar cuál es el agravio constitucional. No basta simplemente diciendo, che, por la duda voy a ir a la Corte por vía del recurso extraordinario. Entonces, uno tiene que decir dónde está el agravio. Bueno, entonces acá digo, bueno, esto es una cuestión de derecho público local, lo cual no habilitaría que se me abran las puertas de la Corte, pero sin embargo digo, ¿por qué tengo violados todos estos artículos de la Corte? Que ya lo desarrollé más arriba. Pero siempre hay que ser más o menos preciso, no tiene que hacer un desarrollo demasiado amplio, pero sino decir cuáles son los agravios constitucionales, cuáles son las normas constitucionales que ustedes consideran violadas para el día de mañana puedan tener la puerta abierta de la Corte. Porque es muy poco agradable que ustedes le rechacen el recurso porque le digan no hizo la reserva del caso federal en el momento oportuno. Entonces, eso es un tema bastante profesionalmente poco decoroso. Entonces, siempre tengan ese cuidado. Y después viene otro capítulo, el capítulo de prueba. ¿Ven? Aquí es un documental, que es el Poder General que decíamos recién, en el cual acompañábamos una copia simple y una sentencia en unos autos que yo traía porque me importaba. Por las dudas, pedía la copia certificada de esas actuaciones. Ustedes siempre tienen que, cuando acompañan una copia, ver cómo hacen para probar la autenticidad de esa copia. Porque si la otra parte les niega que eso haya sido así, ustedes se quedan sin prueba. Entonces, a cada copia que ustedes acompañan, a cada copia simple, tienen que tener la prudencia de ver cómo hacen para certificar la autenticidad de esas copias. Que digo, bueno, yo acompaño esto, pero si me lo niegan, pido que se oficie al juez civil y comercial número 3, etcétera, etcétera, para que traigan las causas penales, las causas civiles que yo estoy trayendo. Lo mismo, las copias certificadas de los dictámenes que se hicieron en el domicilio. Se libre oficio al Poder Ejecutivo Provincial para que remitan expedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la prueba informativa, los oficios que solicito que se traigan. Aquí estamos hablando de un tema legal y formal, o sea que no hay mucha prueba porque ya está toda producida en otras actuaciones. Entonces, no hay prueba pericial, no hay prueba testimonial, como sí podría haber en otros expedientes judiciales. Y aquí estamos uno de los temas básicos también, que siempre se pelea en materia administrativa.
En materia administrativa siempre uno de los temas centrales es pedir la suspensión de los efectos de los actos que nosotros estamos recurriendo. En la provincia, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, después lo vamos a ver cuando tratemos el tema de las medidas cautelares, siempre hay que hacer inicialmente el pedido ante la administración. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen que decir que esto tiene algún grave perjuicio económico, que no puede ser subsanado, etcétera, etcétera. Aquí yo lo pedí sabiendo que no me lo iban a dar, entonces por lo visto no me esforcé demasiado en desarrollarlo. Pero sí también, fíjense este detalle de citar en base a qué lo hacen. Bueno, aquí el artículo 98 de la Ordenanza General 267 es el que autoriza a pedir la suspensión de los efectos del acto a nivel municipal. El petitorio es el resumen de lo que ustedes están pidiendo, que también siempre tiene que estar, y le piden que se tenga por presentado el recurso de revocatoria, se concede la vista, se tenga presente, es un resumen de todo lo que ustedes pidieron, la prueba ofrecida, se tenga presente la reserva del caso federal y se suspendan los actos impugnados y al final se haga lugar a la revocatoria o reposición solicitada. En los escritos judiciales, ustedes lo van a terminar con un simple proveer de conformidad, será justicia, sírvase de vuestra señoría proveer de conformidad, que será justicia, ¿no? Entonces los términos sacramentales, abogadiles, a los cuales nosotros estamos acostumbrados y que uno espera leer al final de un escrito judicial. En los escritos administrativos, lo que se saluda es al señor secretario, al señor intendente, con su más distinguida consideración, o saludo a usted atentamente, etcétera, etcétera, porque aquí no hay juez. Entonces, vamos a compartir algún otro recurso. Bueno, vamos a compartir este otro tema. Este otro tema era un tema muy querido para mi parte porque era de una señora que conocía mucho a mi abuelo y que se ve que la habían jubilado de prepo. Y aquí volvemos a otra forma de presentar un escrito. Aquí era una señora, digamos, una señora que se presentaba por su propio derecho, que tiene el patrocinio mío, y con las mismas características recién, mi identificación, que soy abogado, que estoy inscrito al Colegio de Abogados de Bahía Blanca, no sé por qué tomo van, para que vean la edad que tengo, yo estoy al tomo 5, ya debería ir por un tomo 50, qué sé yo, más o menos, en serio, no es chiste. Identifico el expediente con el número y con la carátula del expediente y nuevamente, objeto, ¿qué vengo a hacer? Aquí no hay personería, ¿por qué? Porque se presenta la señora por su propio derecho y yo la patrocino. Entonces, no hay poder aquí. Por lo tanto, no hace falta que yo haga el apartado, el capítulo de personería. Entonces, aquí se presenta directamente con el patrocinio. Recuerden que no hace falta que se ponga el patrocinio. ¿Por qué? Por el principio del informalismo a favor del administrado, lo que se puede hacer es que se presente directamente. Entonces, si ustedes le sacan toda la parte del patrocinio, no pasa nada. Se lo admiten igual y no necesita patrocinio letrado. Ahora bien, ¿por qué uno a veces lo pone, por más que no haga falta? Bueno, para que quien lo lee desde la administración vea que esta señora estaba respaldada y asesorada por un abogado, con lo cual van a tener mayor cuidado al momento de resolver. Y aquí volvemos a lo mismo. La titulación. Los hechos, los antecedentes, yo trato de decir que la señora era un fenómeno, que era poco menos que Madame Curie, pero que ese es el trabajo. Bueno, ¿qué hizo? Acá era un tema que la habían jubilado de prepo, pero estoy diciendo, bueno, era un fenómeno, que hacía un montón de cosas, que la verdad que la señora era genial, la verdad, esas cosas que uno está muy contento de ejercer esta profesión y poder defender. Entonces, lo que empieza a contar su trayectoria, cómo llegó a su cargo por concurso, cómo disuelven una institución en la que ella estaba a cargo por este concurso, cómo también poniéndole algún condimento político a la situación, aquí cómo este conflicto había estado politizado y los funcionarios lo habían expuesto en los medios. Cuento el sumario administrativo que se realizó en relación a este punto y que lo rajaron
de oficio a esta señora, ¿no? Que le dice, bueno, la directora cumple que dándole de baja para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria. Entonces, dice, usted ya está en condiciones de jubilarse, váyase. Entonces, ¿qué empiezo a contar? Bueno, volvemos a lo mismo. Desde lo general a lo particular. ¿Cuándo rige este principio de las jubilaciones de oficio? ¿Qué pasa con que estaba vigente para la emergencia? Transcribo las normas. Este tema, por más que parezca innecesario, bueno, ¿por qué? Porque yo estoy tratando de enmarcar el conflicto de la manera que le conviene a mi cliente. Entonces yo le hago evidente las normas que estarían en juego y que en principio favorecerían a quien uno representa. Aquí también, bueno, sigo con esta numeración normativa. ¿Y qué pasa de ese tema general, cómo lo traigo al acto concreto? Bueno, y empiezo a analizar el acto administrativo que se dictó. ¿Y qué empiezo a decir? Bueno, por eso es que yo mencionaba todos los temas de la mediatización y qué pasó con este tema. Bueno, ustedes recordarán que uno de los vicios más difíciles de probar es la desviación de poder. El acto formalmente está bien o puede estar bien, pero lo que en definitiva trata de conseguir es algo diferente a la finalidad de la norma. Por ejemplo, la jubilación de oficio lo que tiende a hacer es a lograr el recambio dentro de la administración y a que haya menos empleados, en este caso municipal. Yo digo, bueno, utilizaron esta finalidad que tienen ahí con una finalidad desviada. ¿Cuál es? Perseguir a la señora que yo estaba representando. ¿No ven? Dice, la regularidad dificultosa prueba, habitualmente deducible de elementos inferibles o manifestaciones administrativas que permitan advertir la subyacencia desviada del accionar estatal. Entonces, no es que aparecen luces de neón, no, la estoy persiguiendo, la voy a echar porque no la aguanto más. No, sino es algo que ustedes tienen que hacerle evidente, primero a la administración, que es difícil que dé marcha atrás, pero también a la posterior revisión judicial de que hay una intencionalidad. ¿Y cómo lo hacen? Con prueba indiciaria, porque no es que en el acto administrativo ustedes se dan cuenta. Los actos deben ser realizados con una finalidad específica. Bueno, aquí hablo un poquito de qué es la desviación de poder, trato de enmarcar jurídicamente la situación, y acá lo que digo es, lo que se estaba cuestionando era lo que yo expresaba mis opiniones. Cuando querían suprimir esta escuela, esta mujer puso el grito en el cielo y lo que quisieron hacer era limpiarla porque era una señora que no le caía bien al intendente. Entonces lo que hizo es, bueno, básicamente la rajaron elegantemente diciéndole, che, ¿por qué no te jubilás? Y la jubilan de oficio. Pido la suspensión de efectos también como un título especial. Acompaño la prueba, aquí sí, testimonial, en donde yo voy a tratar de acreditar las otras cosas. En los expedientes administrativos ustedes tienen que acompañar el interrogatorio. Lo pueden acompañar en una hoja separada o dentro del mismo cuerpo del escrito, como hice yo aquí. Entonces, lo que voy a tratar de probar con los testigos es esto tan difícil de probar, que es la desviación de poder, que utilizaron esto para perseguir a la señora. Bueno, yo lo que ponía acá también era autorizaciones, porque a veces los señores de mesa de entrada son bastante reacios a dejar que uno vea el expediente. Ponía a otros colegas que trabajaban conmigo y también a personas que trabajaban conmigo como para que pudieran consultar el expediente en caso de ser necesario, se autorizaba expresamente. Y nuevamente la reserva de caso federal aquí. Y el petitorio, que es el resumen de lo que hacía. Bueno, otro ejemplo más. Vamos ya rápido ahí de este otro. Este es otro lindo tema. Ya dedicado a cuestionar un acto del presidente del consorcio, del puerto de Bahía Blanca de hace muchos años, miren, 2006 más o menos. Como lo hice con un colega, tiene un formato más o menos distinto, pero fíjense que ya que no hay formalidades dentro del procedimiento administrativo, aquí este colega con quien yo colaboré lo había hecho más bien en estilo de carta. Siempre, fíjese, una empresa tal, en qué carácter se presenta, esto sería la personería,
y interpone recurso de revocatoria, etcétera. Como ven, estaba mostrando que hay otra forma de hacerlo también. Entonces, recurso van y cuentan qué es lo que vienen a hacer. Y volvemos a lo mismo. No es la misma redacción que tenía yo, pero también, como yo digamos, también intervine en la confección de este escrito, también bueno, se desarrollan algunas de estas cuestiones con alguna otra presentación, pero más o menos lo mismo. Se trata aquí porque se pide la suspensión, qué es lo que pasa, bueno, y cómo se trabaja. Se pide la suspensión de los efectos de la procedencia formal. ¿Por qué? Porque es una decisión final dentro del consorcio, etcétera. ¿Por qué temporaneidad del recurso? Miren que también esto de la informalidad, en este caso, las citas de jurisprudencia se realizan en pie de página, cosa que puede hacerse. No es de estilo hacerlo en los escritos judiciales, pero tranquilamente con este principio de informalidad a favor del administrado se pueden hacer dentro del expediente administrativo. Y aquí también, bueno, se dice el acto administrativo definitivo, estas son las cuestiones formales. Y aquí lo mismo, empezar a tratar de ver cuál es el tema que se cuestiona en el expediente, etcétera, etcétera. Como ven, también una resolución. No es el mismo escrito, porque esto es algo que yo hice con un colega, como le decía, pero más o menos la idea es la misma. ¿Mm? Y esto de la informalidad, aquí no hay fórmulas sacramentales ni nada por el estilo. Si tienen otro, a ver cómo termina esto, debe haber... ¿no? Aquí sí había una prueba pericial, y se hace es bastante extensa e importante. Aquí la cuestión federal o reserva de caso federal, como lo titulaba yo, y se ven que es interesante esto que le decía, no simplemente hacer una invocación, sino expresar concretamente cuáles son los derechos constitucionales infringidos y cómo se afectan en nuestro caso, no simplemente una enumeración así de cantidad de normas constitucionales y chao. Y el petitorio. ¿Ven? Otra forma de presentar, y siempre con este final diferenciado, que no es saludo o proveer de conformidad o sírvase de vuestra señoría proveer de conformidad, sino un saludo a un funcionario administrativo. Sigamos ahora con otro. A ver, ¿cuál tengo aquí? Este es otro tema interesante. Ven, lo mismo. Aquí, ¿a quién estamos representando? Estaba representando a una, a ver si puedo correr esto de acá, a una cámara económica. La cámara es como si fuera la Cámara de Comercio de Bahía Blanca o la Unión Industrial de Bahía Blanca. Y aquí esto que me decían, cuando se representa a una persona jurídica, se tiene que presentar el presidente o el representante de esa persona jurídica. Había ahí un patrocinio de un abogado que, bueno, como era de Tres Arroyos, trabajaba yo con otro colega. Y aquí se dice, bueno, ¿cuál es el objeto de la presentación? Y acá también se destaca esto, la copia simple del poder adjuntado del abogado. Entonces firmaba tanto el representante legal de la empresa y el abogado con su poder, el poder de representación de la empresa. Bueno, y aquí, ¿qué pasó? Se tiene, ante la instalación de lo que en la jerga de la legislación provincial llama gran superficie comercial, está la obligación de, de realizar unos trámites previos. Aquí se cuentan los antecedentes, qué es la Cámara de Tres Arroyos, ¿por qué? Porque la Cámara estaba tratando de representar a los comerciantes e industriales de Tres Arroyos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tengo legitimación yo para intervenir en este juicio? Entonces transcribo los artículos del estatuto
en donde dice qué es lo que, la finalidad que tiene esta asociación. ¿No ven? Concentrar la fuerza económica, constituir en órgano de vigilancia, salvaguarda de los intereses de los comerciantes. Mira, estudiar las leyes que afecten el presente, es decir, que afecten en el presente, pueden afectar los derechos de la rama económica que representa. Entonces, gestionar ante quien corresponda la supresión, reforma, modificación de leyes, ordenanza, decreto que considere perjudicial a la economía local, solucionar los conflictos, efectuar gestión tendientes a eso. Entonces, como ven, eh, se presentan en este expediente. Y después dice, se instaló este supermercado y no se cumplieron con lo que dice la ley de gran superficie comercial, que es esta ley 12.563, dice no se cumplieron los requisitos. Entonces, bueno, tienen que, dice, bueno, no, primero, las irregularidades que hay en el expediente, donde uno le pone el dedo en la oreja al funcionario diciéndole, che, mira, estás haciendo mucha macana, no me diste la posibilidad de mirar el expediente, no me estás dejando participar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hubo que hacer una acción judicial para que dejaran acceder al expediente, falta de transparencia. Bueno, acá uno empieza también a poner contra las cuerdas al intendente y decir, mira, acá ustedes están trabajando de manera oculta. Aquí también se destacan algunas irregularidades del expediente, que todo eso puede servir, no tanto para lograr un éxito en sede administrativa, pero como usted tiene que recorrer la sede administrativa, es algo que, primero, si el funcionario le toma miedo a la situación y ve que esto puede traerle algunas consecuencias políticas negativas, preste especial atención a lo que ustedes están diciendo, pero por otra parte también para preparar el camino para una futura, una futura intervención judicial. Y aquí sigo contando todos los problemas que se suscitaron en el expediente. De por qué planteo la revocatoria, y volvemos a nuestra viejo checklist del artículo 7. El artículo 7 no es aplicable directamente en el ámbito municipal, pero sí me da el orden de prolijidad con el cual yo puedo atacar el acto. No estoy atacando la competencia, que sería el primer inciso del artículo 7, sí empiezo a atacar la causa del acto administrativo. ¿Y por qué digo? Bueno, porque faltan, los antecedentes de derecho no están bien invocados, no se dan antecedentes de hecho que puedan fundar esa decisión, y por lo tanto, antecedentes de hecho y de derecho. Entonces, con eso, y ven este otro punto, tratar de hacer con prolijidad los capítulos, subcapítulos e incisos para tratar de ordenar la lectura de este expediente, de este escrito que era bastante largo, 20 y pico de páginas, como para que el que lo está leyendo no se pierda. Visioné el objeto, no tenía la posibilidad de decidir como decidió, era imposible jurídicamente, entonces aquí lo ataco, no pueden expedir permiso provisorio porque se lo prohibía la ley, y también aquí solicito la suspensión de los efectos del acto, en base siempre con la cita de la ley, y lo que estoy tratando también de destacar es que se resuelva en el plazo del inciso 2, artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en 5 días, y si no me resuelve en 5 días ya se me habilita la vía judicial, no para que resuelva el fondo del asunto, pero sí para que se considere como denegada esa medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo que yo había pedido y pueda ir a reclamar al juez, reitero, no la nulidad del acto, que todavía yo tengo que agotar la vía administrativa antes de discutirlo, pero sí para que me resuelva el tema de la suspensión de los efectos del acto administrativo. Y como siempre, termino con el petitorio. Y el final en el cual uno saluda muy atentamente al funcionario con el cual acaba de insultar prolijamente en todo el expediente anterior. Vamos a lo largo del escrito, no el expediente anterior. Vamos a otro ejemplo. A ver, ¿a dónde estoy acá? Miren, acá yo representaba a la universidad. A ver, no, sí, representaba a la farmacia de la universidad, no me acordaba. Entonces, como siempre, bueno, aquí lo dirigen a alguien. En este caso, también con esta primera
encabezamiento que puede ser casi como una carta, en donde se le dirigen a este caso, y este señor Casale al presidente de la obra social, y no tenía patrocinio, por eso le quería dar este otro ejemplo. Y volvemos al mismo tema. Personería, que lo vienen a hacer, el objeto, un resumen de lo que vienen a pedir, a qué es lo que van a desarrollar, y aquí los motivos del recurso. ¿Por qué no se lo dejó habilitar la farmacia? Porque decían que había una farmacia muy cerca, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se recurrió a ese tema y terminó con el petitorio. Es un recurso bastante simple, pero como para que vean este otro tema también de cómo pueden ser a veces encabezados o redactados los escritos de otra manera. Fíjense, la obra social de la universidad tiene un domicilio real en Bahía Blanca, en aquel entonces la tenía enterrada 355, y aquí, como era un acto de un funcionario provincial y esto se presentaba en La Plata, había que constituir el domicilio en el domicilio especial o domicilio legal, o lo que se le llama en la jerga también domicilio constituido, en el lugar donde estaba el funcionario, aquí en la ciudad de La Plata. Entonces, el domicilio real de la obra social era en Bahía Blanca, pero yo tenía que constituir un domicilio para que me notificaran las cosas en la ciudad de La Plata. Y aquí el tema de la personería, pero fíjense, aquí lo que se acompaña es el acta de designación, no se acompaña, se invoca el acta de designación como presidente, que ya estaba agregado al expediente. Entonces, aquí también otra forma de presentar un recurso administrativo. ¿Qué más tengo para ofrecerles? A ver esto qué es, si ya se lo mostré. Si esto ya se los había mostrado. Fíjense aquí a la inversa de lo que decíamos recién. Había un domicilio constituido en Bahía Blanca, más allá que la empresa tenía el domicilio legal en Capital Federal. Déjenme ver si está todo lo que les quería mostrar o me olvidé de algo. Farmacia. No, está todo lo que le quería mostrar. Sí. Bueno, entonces, básicamente vamos a resumir esto que podríamos llamar presentación de escritos administrativos. Primero, podrían hacerlo como un escrito judicial. Yo que tengo seteado más o menos eso, en general lo hago con el mismo formato del escrito judicial. ¿Qué cambia el encabezamiento? Que está dirigido al funcionario que dictó el acto o a su superior jerárquico, según sea recurso revocatoria, reposición o recurso o jerárquico, al que dictó el acto o a su superior. Segundo, no tienen que hacer alusión a BS o a su señoría o al juez, porque no hay juez acá, es un expediente administrativo. Tengo que empezar siempre con el tema de la personería, si es que están representando una sociedad la persona que firma, o yo estoy actuando yo como abogado, actuando como apoderado. Si no, empieza directamente por la parte de objeto, en la cual se describe muy brevemente el motivo de la presentación y del recurso. Siempre hay que poner las normas, es de estilo y es de prolijo poner las normas en las cuales procesales uno se encuadra, la ley provincial o la Ordenanza General 267 o el reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Luego un desarrollo de los antecedentes, de hecho y de derecho. A veces, si ustedes quieren destacar algo, la transcripción de las normas que están empleando, sobre todo para resaltarlo como el anclaje de su presentación y para facilitarles la lectura. El otro punto es esto de la prolijidad en la enumeración y la creatividad en la
en el ordenamiento del escrito, no hacer 3 páginas sin título, sin resaltado y sin nada, porque se aburre la gente. Entonces hay que poner constantemente énfasis en que la persona que vaya a leer eso esté atenta a lo que uno le plantea, y después el ofrecimiento de la prueba. En el caso de la prueba testimonial ya lo van a ver, que hay que transcribir los escritos, pero bueno, finalmente lo que yo quería hoy es establecer cómo es el formato en su cabeza, porque ustedes ya van a tener que empezar con la redacción de un escrito de revocatoria, reposición o jerárquico. La estructura es siempre más o menos la misma, tanto para el nivel federal, provincial como municipal, y más allá de lo largo de este video, quería dejarles más o menos eso como para que cuando se sentaran frente a la computadora pudieran arrancar. Van a encontrar un montón de estos ejemplos en internet, pero lo que yo quería decir, bueno, ¿qué hay detrás de estos ejemplos? Así que seguimos entonces ya con la parte más teórica y teórico-práctica de cuáles son los recursos disponibles en la legislación administrativa en los 3 niveles para que ustedes puedan ya realizar sus escritos. Muchas gracias si han sobrevivido hasta acá.